Existen carreteras que conectan ciudades y existen carreteras que desafían la supervivencia. Algunas ascienden montañas donde el oxígeno es escaso. Otras atraviesan desiertos donde el calor derrite neumáticos. Hay caminos que desaparecen bajo el mar 2 veces al día. Y vías que cruzan abismos a miles de metros de altura. En estos lugares, un error de pocos centímetros puede ser irreversible. Los frenos se sobrecalientan. Los motores pierden potencia. Los vientos empujan vehículos hacia el vacío. Rocas se desprenden sin aviso. Tormentas cierran el horizonte en segundos. Hoy vas a atravesar desfiladeros del Himalaya, puentes suspendidos sobre océanos furiosos, túneles excavados en acantilados verticales y pasos donde millones arriesgan la vida a diario. Estas no son solo rutas de viaje. Son corredores extremos donde la ingeniería, el clima y la geografía ponen a prueba a conductores y pasajeros. Prepárate, porque estas son las carreteras más peligrosas del mundo. Taroko Gorge Road, Taiwán. En el este de Taiwán, entre el Océano Pacífico y la Cordillera Central, la Taroko Gorge Road atraviesa uno de los desfiladeros más profundos e inestables de Asia. La carretera fue abierta directamente en paredes verticales de mármol que caen cientos de metros hasta el río Liwu, formando un corredor estrecho entre roca maciza y precipicio. Gran parte del trayecto pasa por túneles excavados en la montaña y por tramos donde el ancho apenas permite el paso simultáneo de 2 vehículos. Autobuses y camiones deben reducir drásticamente la velocidad y los vehículos más grandes enfrentan dificultades en curvas ciegas. En varios puntos, la protección lateral es limitada o inexistente. El peligro aumenta debido a la constante actividad sísmica de la isla. Taiwán sufre terremotos frecuentes, además de tifones que provocan lluvias intensas. Deslizamientos y caídas de rocas son comunes, especialmente después de tormentas. Señales advierten sobre piedras que pueden desprenderse en cualquier momento. Conducir allí exige atención continua. No es solo la altura lo que impone respeto, sino la inestabilidad de la propia montaña. Moki Dugway, Utah, Estados Unidos. En el sureste de Utah, en la meseta del Colorado, el Moki Dugway asciende abruptamente por la cara de acantilados de arenisca de aproximadamente 300 metros de altura.
Construida en la década de 1950 para el transporte de mineral de uranio durante la Guerra Fría, la carretera mantiene hasta hoy su estructura simple y cruda. Son poco más de 5 kilómetros de camino de tierra con una inclinación aproximada de 11% y curvas cerradas en zigzag esculpidas en la ladera. No hay asfalto. No hay guardarraíl. Solo grava suelta y el vacío al costado. Remolques largos y vehículos grandes están oficialmente desaconsejados, y caravanas, por encima de cierta longitud, enfrentan enorme dificultad para completar las curvas. En días de lluvia, el suelo puede volverse resbaladizo. Vientos fuertes en la cima de la meseta también aumentan el riesgo. Durante el descenso, el conductor tiene la sensación de que el vehículo apunta directamente al precipicio antes de que la siguiente curva aparezca en el último instante. Paso del Stelvio, Italia. En los Alpes italianos, cerca de la frontera con Suiza, el Paso del Stelvio alcanza aproximadamente 2.700 metros de altitud. Es una de las carreteras de montaña pavimentadas más altas de Europa y una de las más sinuosas. El lado norte concentra 48 curvas cerradas numeradas, prácticamente apiladas unas sobre otras. La inclinación es constante y el ancho del carril es limitado, especialmente para autobuses y autocaravanas. Los vehículos grandes deben ocupar casi todo el carril para superar ciertas curvas. En invierno, el paso se cierra debido a la nieve intensa y al riesgo de avalanchas. Incluso en verano, cambios bruscos de clima pueden traer niebla densa y frío repentino. Ciclistas, motociclistas y coches compiten por espacio en tramos estrechos. La altitud reduce el rendimiento de los motores y también afecta la concentración del conductor. La combinación de curvas sucesivas, tráfico turístico y desniveles pronunciados convierte el Stelvio en una prueba constante de precisión. Carreteras de Capadocia en Göreme, Turquía. En el centro de Turquía, en la región de Anatolia, las carreteras que atraviesan Göreme y los valles de Capadocia serpentean entre formaciones rocosas únicas conocidas como chimeneas de hadas. Aunque no siempre se asocian con grandes altitudes, muchas de estas vías pasan por laderas empinadas, desfiladeros estrechos y terrenos volcánicos inestables. El paisaje está compuesto por toba volcánica, una roca relativamente blanda y susceptible a la erosión. Esto significa que pequeñas caídas de piedras y deslizamientos pueden ocurrir, especialmente después de lluvias intensas. En varios tramos rurales, las carreteras son estrechas y sin arcén, con visibilidad limitada debido a las curvas cerradas entre paredes naturales. Autobuses turísticos y furgonetas compiten por espacio con vehículos locales en vías que muchas veces no fueron diseñadas para tráfico pesado.
Al amanecer, cuando cientos de globos ascienden al cielo, el movimiento aumenta y exige aún más atención. La combinación de terreno irregular, curvas inesperadas y tráfico constante transforma la experiencia en un recorrido que requiere precisión y control. Carretera D915 de Bayburt, Turquía. En el noreste de Turquía, entre las ciudades de Bayburt y Of, la carretera D915 atraviesa las montañas pónticas en uno de los tramos más temidos del país. Parte de la vía fue construida por soldados rusos a comienzos del siglo XX y aún hoy conserva características rudimentarias. El sector más peligroso concentra cerca de 13 curvas extremadamente cerradas, esculpidas en una ladera empinada y sin ningún tipo de barrera de protección. La carretera es estrecha, a menudo de doble sentido, y pasa junto a acantilados donde un error mínimo puede resultar en caída directa al valle. El pavimento varía entre asfalto irregular y tramos de tierra. En periodos de lluvia o niebla, la visibilidad se desploma. En invierno, el hielo y la nieve hacen el trayecto aún más inestable. Vehículos grandes enfrentan enorme dificultad para completar las curvas. Los conductores deben avanzar y retroceder en maniobras precisas para poder alinear el vehículo en la siguiente subida. Carretera Hindustán-Tíbet, India. En el norte de India, la carretera Hindustán-Tíbet sigue el curso del río Sutlej mientras atraviesa el estado de Himachal Pradesh, rumbo a la frontera con el Tíbet. La carretera discurre por laderas casi verticales del Himalaya, muchas veces excavada directamente en la roca. En diversos puntos, el trayecto pasa por túneles naturales y tramos donde la vía parece suspendida sobre el vacío. La altitud varía considerablemente, pero muchos segmentos superan los 3.000 metros, afectando tanto a los vehículos como a los conductores. Los deslizamientos son frecuentes, especialmente durante la temporada de monzones. Rocas pueden caer sin aviso y partes de la carretera son constantemente reconstruidas debido a la erosión. Camiones pesados y autobuses circulan por vías estrechas, donde los adelantamientos son prácticamente imposibles. La proximidad a paredes inestables y la profundidad de los valles convierten cada curva en un cálculo preciso entre espacio limitado y fuerza de la gravedad. Sanipas, Lesoto. En la frontera entre Sudáfrica y el Reino de Lesoto, el Sanipas asciende por las montañas Drakensberg hasta alcanzar cerca de 2.800 metros de altitud. Es la principal conexión terrestre entre la meseta sudafricana y el territorio montañoso de Lesoto, y también una de las más exigentes de África. Los últimos kilómetros concentran el mayor desafío. La carretera es de grava suelta,
con inclinaciones que se aproximan a una proporción de 1:3 en algunos puntos. Las curvas en zigzag son estrechas y no cuentan con protección lateral. En caso de error, la caída es directa hacia laderas profundas. Solo vehículos con tracción en las 4 ruedas están autorizados a ascender por el lado de Lesoto. Automóviles comunes están oficialmente prohibidos, especialmente en la parte final del ascenso. En invierno, el hielo y la nieve cubren el tramo superior. En verano, lluvias intensas generan barro y erosión. La altitud también afecta el rendimiento del motor y la respiración de los ocupantes. La combinación de inclinación extrema, superficie inestable y ausencia de barreras convierte cada metro en una prueba de control. Serpentina de Lovćen, Montenegro. En el suroeste de Montenegro, la carretera que asciende el monte Lovćen conecta la bahía de Kotor con el interior montañoso del país. En pocos kilómetros supera un desnivel significativo, partiendo prácticamente desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a 1000 metros. El trayecto es famoso por sus curvas extremadamente cerradas, numeradas y compactadas unas sobre otras. La vía es estrecha. Muchas veces apenas permite el paso de 2 vehículos lado a lado. Autobuses turísticos y furgonetas deben realizar maniobras cuidadosas para completar algunas curvas. La inclinación constante exige el uso frecuente del freno motor en el descenso. En días de calor intenso, el desgaste de los frenos puede convertirse en un factor crítico. En periodos de niebla o lluvia, la visibilidad cae rápidamente, haciendo que las curvas ciegas sean aún más peligrosas. En el lado exterior, el conductor enfrenta precipicios que descienden hacia la bahía cientos de metros más abajo. El contraste entre el azul del Adriático y la caída abrupta refuerza la sensación de exposición constante durante toda la subida. Carretera de las 99 curvas de la montaña Tianmen, China. En la provincia de Hunan, en el sur de China, la carretera que conduce a la montaña Tianmen es conocida como la carretera de las 99 curvas. Asciende desde la base del valle hasta más de 1300 metros de altitud en un recorrido corto e intensamente sinuoso. Las 99 curvas se apilan en una secuencia casi vertical, formando una pared de asfalto vista desde lejos. La pendiente es pronunciada y muchas curvas son tan cerradas que exigen reducir casi por completo la velocidad. Autobuses turísticos circulan regularmente por el trayecto, lo que aumenta la complejidad de las maniobras. La anchura del carril es limitada en varios tramos y los adelantamientos son prácticamente inexistentes. En días de lluvia o niebla, la carretera se vuelve resbaladiza y la visibilidad cae drásticamente. El desnivel acumulado en pocos kilómetros exige atención constante al control de frenos
y cambios. Cada curva aparece inmediatamente después de la anterior, sin espacio para distracción, creando una secuencia continua de decisiones precisas. Paso Mapi Leng, Vietnam. En el extremo norte de Vietnam, en la provincia de Hà Giang, el paso Mapi Leng atraviesa las montañas calcáreas cercanas a la frontera con China. Forma parte de la llamada Carretera de la Felicidad, pero su paisaje está lejos de ser tranquilo. La carretera serpentea a más de 1500 metros de altitud, acompañando paredes abruptas que descienden hasta el río No Que. El trazado es estrecho y lleno de curvas cerradas, muchas de ellas esculpidas directamente en la ladera. En varios tramos no hay barreras de protección adecuadas. Autobuses pequeños, motocicletas y camiones comparten el mismo espacio limitado. Durante la temporada de lluvias, la región sufre deslizamientos y caída de rocas. La niebla densa también es común en las primeras horas del día, reduciendo drásticamente la visibilidad. La vía puede volverse resbaladiza, especialmente en zonas sombreadas. La profundidad del desfiladero inferior y la sucesión constante de curvas exigen control total del vehículo. Los conductores deben mantener atención continua a la posición en el carril y a la proximidad del acantilado. Transfăgărășan, Rumanía. En los Cárpatos meridionales de Rumanía, la Transfăgărășan cruza la cadena montañosa Făgăraș, alcanzando cerca de 2000 metros de altitud. Construida en la década de 1970 por razones estratégicas militares, la carretera atraviesa laderas empinadas y valles profundos en un trazado sinuoso. El recorrido incluye decenas de curvas cerradas, túneles excavados en la roca y desniveles pronunciados. En muchos puntos, la anchura del carril es limitada, especialmente en tramos de montaña donde la roca se encuentra muy próxima a la vía. En invierno, la carretera permanece cerrada durante varios meses debido a la nieve intensa y al riesgo de avalanchas. Incluso en verano, tormentas repentinas y niebla pueden reducir la visibilidad casi a cero. Ciclistas, motociclistas y coches comparten el espacio estrecho. La altitud afecta el rendimiento del motor y los descensos prolongados exigen el uso constante del freno motor para evitar el sobrecalentamiento. La sucesión de curvas requiere precisión continua. Paso Los Caracoles, Chile y Argentina. En los Andes, conectando Mendoza en Argentina con Santiago en Chile, el Paso Los Caracoles forma parte de la ruta internacional que cruza la cordillera de los Andes. Supera los 3000 metros de altitud y concentra una impresionante secuencia de curvas en zigzag en la ladera chilena. Las curvas son extremadamente cerradas
y están apiladas casi verticalmente. Camiones de carga pesada utilizan la ruta con regularidad, lo que exige maniobras amplias y lentas para completar cada curva. La vía, aunque asfaltada, no es ancha. En invierno, la nieve y el hielo convierten el tramo en un desafío aún mayor. Las cadenas son obligatorias en determinadas condiciones, y el paso puede cerrarse temporalmente debido a tormentas o riesgo de avalanchas. La altitud reduce el rendimiento de los motores y puede causar malestar físico en conductores y pasajeros. La combinación de tráfico internacional pesado, curvas sucesivas y clima inestable convierte el trayecto en una prueba constante de coordinación y resistencia. Paso Soji-La, India. En el norte de India, entre el valle de Cachemira y la región de Ladakh, el paso Soji-La cruza el Himalaya a aproximadamente 3.500 metros de altitud. Es uno de los principales enlaces estratégicos entre Srinagar y Leh, pero también uno de los más impredecibles. La carretera es estrecha, frecuentemente esculpida en laderas inestables, con tramos de tierra y barro. En muchos puntos no existe ninguna barrera de protección entre el vehículo y el abismo. Camiones militares, autobuses locales y coches particulares comparten el mismo espacio limitado. Durante el invierno, el paso permanece cerrado durante meses debido a la nieve intensa y al riesgo de avalanchas. Incluso en verano, las lluvias y el deshielo provocan deslizamientos constantes. El pavimento puede alternar entre polvo suelto, barro profundo y piedras expuestas. La altitud reduce los niveles de oxígeno, afectando tanto a los conductores como al rendimiento de los motores. La combinación de tráfico pesado, clima extremo e infraestructura limitada convierte el Soji-La en un corredor donde cualquier error puede tener consecuencias graves. Carretera Leh-Manali, Ladakh, India. La carretera Leh-Manali atraviesa el desierto de gran altitud de Ladakh, en el norte de India, conectando el estado de Himachal Pradesh con la ciudad de Leh. El recorrido supera los 5.000 metros en algunos de sus pasos más elevados, atravesando algunos de los tramos viales más altos del mundo. La carretera cruza múltiples pasos de montaña, muchos de ellos por encima de los 4.000 metros. El pavimento varía entre asfalto irregular y tramos de tierra. En varios segmentos, la vía es estrecha y sin protección lateral, siguiendo acantilados y profundos valles glaciares. El trayecto está abierto solo durante parte del año, generalmente entre finales de la primavera y comienzos del otoño. El resto del tiempo la nieve hace imposible el paso. Incluso en la temporada abierta, tormentas de arena, hielo residual y deslizamientos son frecuentes.
La altitud extrema reduce significativamente la potencia de los motores y puede provocar síntomas de mal de altura en los viajeros. Las largas distancias sin estaciones de combustible ni asistencia mecánica aumentan el riesgo en caso de avería. Carretera de la Muerte, Bolivia. En los Andes bolivianos, la antigua carretera que conecta La Paz con la región de Yungas se hizo mundialmente conocida como la Carretera de la Muerte. Oficialmente llamada Ruta Nacional 3, desciende desde cerca de 4.600 metros de altitud hasta poco más de 1.000 metros en menos de 70 kilómetros. El trayecto bordea laderas casi verticales, con una vía estrecha y, en muchos tramos, sin ningún tipo de protección lateral. El ancho promedio apenas permite el paso de 2 vehículos. Históricamente, camiones y autobuses debían negociar prioridad en puntos específicos. La región está marcada por niebla densa, lluvias frecuentes y cascadas que atraviesan la carretera. El pavimento puede volverse extremadamente resbaladizo. Durante décadas, los accidentes fatales fueron comunes, especialmente antes de la construcción de una ruta alternativa más moderna. La combinación de descenso pronunciado, precipicios profundos y clima inestable consolidó su reputación como una de las carreteras más peligrosas del planeta. Atlantic Ocean Road, Noruega. En la costa oeste de Noruega, entre las ciudades de Kristiansund y Molde, la Atlantic Ocean Road conecta pequeñas islas mediante puentes arqueados que parecen flotar sobre el Mar del Norte. El tramo tiene cerca de 8 kilómetros, pero su exposición directa al océano convierte cada cruce en una prueba frente a las fuerzas naturales. La carretera está construida sobre estrechos terraplenes y puentes curvos, incluyendo el famoso puente Storsøysundet, que crea la ilusión de terminar abruptamente en el vacío según el ángulo de visión. Durante las tormentas de invierno, olas gigantes pueden golpear el asfalto con violencia, lanzando agua salada sobre los vehículos en movimiento. Los vientos laterales fuertes son frecuentes, especialmente en días de frente frío. El pavimento puede volverse resbaladizo debido al agua del mar y a la lluvia constante. Aunque la infraestructura es moderna, las condiciones climáticas cambian rápidamente y exigen atención constante al volante. La ausencia de vegetación alta y barreras naturales deja la carretera completamente expuesta al océano abierto, intensificando la sensación de vulnerabilidad entre las olas y el cielo gris. Karakoram Highway, Pakistán y China. Conectando Pakistán con la región china de Xinjiang, la Karakoram Highway atraviesa una de las cadenas montañosas más altas del planeta. El punto más elevado de la carretera supera los 4.600 metros de altitud, cerca del paso Khunjerab, en la frontera entre ambos países.
El trayecto sigue el valle del río Indo y atraviesa zonas propensas a deslizamientos frecuentes. La geología inestable de la región provoca caída de rocas y bloqueos repentinos. En algunos tramos, la vía ha sido reconstruida varias veces tras terremotos e inundaciones. La altitud extrema reduce la potencia de los motores y puede causar síntomas de mal de altura. Camiones de carga pesada utilizan la carretera regularmente, compartiendo espacio con vehículos ligeros en segmentos estrechos. En invierno, la nieve y el hielo hacen el paso aún más arriesgado. Incluso en verano, el clima puede cambiar de forma abrupta. La combinación de altitud, inestabilidad geológica y tráfico internacional constante convierte la Karakoram Highway en una ruta de alta exigencia técnica. Skipper's Canyon Road, Nueva Zelanda. En la región de Otago, cerca de Queenstown, la Skipper's Canyon Road bordea el desfiladero del río Shotover, en el sur de Nueva Zelanda. Abierta originalmente durante la fiebre del oro en el siglo XIX, la carretera fue excavada manualmente en la roca y mantiene hasta hoy gran parte de su trazado original. La vía es extremadamente estrecha, con tramos donde dos vehículos no pueden cruzarse con seguridad. El acantilado cae abruptamente hacia el río decenas de metros más abajo. El piso alterna entre grava suelta y tierra compactada. Después de lluvias, la superficie puede volverse resbaladiza e inestable. La pendiente varía a lo largo del trayecto, pero el mayor desafío es la combinación de curvas ciegas y ausencia de espacio para maniobrar. Las empresas de alquiler de vehículos suelen prohibir la circulación por esta carretera debido al alto riesgo y a la dificultad de rescate en caso de accidente. La sensación constante es de confinamiento entre la roca y el vacío. Carretera del túnel Guoliang, China. En la provincia de Henan, en el centro de China, la carretera del túnel Guoliang fue excavada directamente en la cara vertical de las montañas Taihang. El túnel tiene poco más de 1 kilómetro de longitud y fue construido manualmente en la década de 1970 por habitantes locales que buscaban acceso al pueblo aislado en la cima del acantilado. El interior del túnel es estrecho e irregular. En varios puntos, el ancho apenas permite el paso de un solo vehículo a la vez. La iluminación natural proviene de aberturas laterales excavadas en la roca, que funcionan como ventanas orientadas hacia el abismo. Estas aberturas crean tramos con caída abrupta directamente junto a la vía. El pavimento puede volverse resbaladizo en días de lluvia y la ventilación es limitada. Vehículos más grandes deben avanzar con extrema cautela, especialmente en las zonas donde la roca no fue completamente regularizada. La combinación de espacio reducido,
curvas internas y exposición directa al precipicio convierte cada cruce en una maniobra de precisión. Carretera de Fairy Meadows, Pakistán. En el norte de Pakistán, cerca del macizo del Nanga Parbat, la carretera de Fairy Meadows parte de la Karakoram Highway y asciende hacia una de las bases montañosas más impresionantes del mundo. El trayecto tiene cerca de 15 kilómetros y es conocido por su precariedad. La vía es extremadamente estrecha, con ancho suficiente para un solo vehículo en muchos tramos. No existen guardarraíles ni barreras de protección. De un lado, la pared rocosa. Del otro, caídas abruptas que pueden superar cientos de metros. El piso está compuesto principalmente por tierra suelta y piedras irregulares. En algunos puntos la pendiente es significativa y exige tracción adecuada. Vehículos comunes rara vez están autorizados a subir. El acceso suele realizarse en jeeps locales experimentados y la conducción requiere conocimiento preciso del recorrido. Deslizamientos ocasionales y erosión natural modifican el trazado con el tiempo. La ausencia de infraestructura formal y la exposición constante al acantilado convierten el ascenso en una experiencia técnica y físicamente exigente. Trollstigen, el camino del Troll, Noruega. En el oeste de Noruega, entre las montañas del condado de Møre o Romsdal, Trollstigen asciende por la empinada ladera del valle de Isterdalen hasta cerca de 800 metros de altitud. La carretera concentra 11 curvas cerradas, apiladas en secuencia, superando un desnivel pronunciado en pocos kilómetros. La vía es relativamente estrecha y, aunque está pavimentada, exige maniobras cuidadosas de autobuses y autocaravanas, que deben ocupar gran parte del carril para completar las curvas. Durante el invierno, el tramo permanece cerrado durante varios meses debido a la nieve intensa y al riesgo de avalanchas. Incluso en verano, el clima puede cambiar rápidamente. Lluvias frecuentes dejan el asfalto húmedo, mientras la cascada Stickfossen cae junto a la carretera, proyectando niebla constante sobre algunos tramos. Vientos de montaña también pueden afectar a los vehículos más altos. La combinación de pendiente constante, sucesión de curvas cerradas y tráfico turístico intenso exige atención continua al control de velocidad y sedimentación. En el noreste de Bangladesh, la carretera Dhaka-Sylhet conecta la capital del país con la región de Sylhet, cerca de la frontera con India. Aunque no atraviesa grandes altitudes, es considerada peligrosa debido a la combinación de tráfico intenso e infraestructura limitada. La vía es una de las principales rutas comerciales del país y concentra camiones de carga pesada, autobuses interurbanos, motocicletas, rickshaws y vehículos particulares circulando simultáneamente. En varios tramos,
La carretera es estrecha para el volumen de vehículos que soportan. Los adelantamientos arriesgados son frecuentes, especialmente por autobuses que intentan mantener horarios ajustados. Durante el periodo del monzón, lluvias intensas reducen la visibilidad y crean zonas inundadas sobre el asfalto. La señalización puede ser insuficiente en algunas áreas rurales y el flujo constante aumenta la probabilidad de colisiones frontales. El riesgo aquí está menos en la geografía y más en la densidad del tráfico y en la dinámica impredecible de la circulación. Carretera de Tizi Test, Marruecos. En el Alto Atlas marroquí, la carretera de Tizi Test conecta Marrakech con la región de Taroudant, cruzando montañas que superan los 2000 metros de altitud. El trayecto asciende por laderas áridas e irregulares, donde la vía fue abierta entre terrenos inestables y rocosos. El recorrido está marcado por curvas cerradas y desniveles constantes. En muchos puntos, la carretera es estrecha, con arcén inexistente y protección lateral limitada. Camiones y autobuses circulan por el mismo espacio reducido, exigiendo maniobras cautelosas para el cruce. Durante el verano, el calor intenso puede afectar el rendimiento de los frenos en los descensos prolongados. En invierno, los tramos elevados pueden registrar hielo o niebla, reduciendo la adherencia y la visibilidad. Lluvias ocasionales provocan erosión y caída de rocas en las zonas más empinadas. El paisaje es abierto, con valles profundos junto a la vía. La combinación de altitud, curvas sucesivas e infraestructura limitada exige control constante de la velocidad y atención total al trazado. BR 282, Serra do Rio do Rastro, Brasil. En el sur de Brasil, en Santa Catarina, la BR 282 cruza la Serra do Rio do Rastro en un tramo que supera cerca de 700 metros de desnivel en pocos kilómetros. La carretera conecta la meseta catarinense con la costa, ascendiendo por una ladera empinada y sinuosa. El tramo más conocido concentra más de 20 curvas cerradas en secuencia, prácticamente apiladas unas sobre otras. La vía está pavimentada, pero es relativamente estrecha para el flujo de camiones, autobuses y vehículos ligeros que utilizan la carretera. En días de lluvia, la combinación de asfalto mojado y pendiente pronunciada aumenta el riesgo de derrapes. La niebla densa también es frecuente, reduciendo la visibilidad en las curvas. Durante el invierno, temperaturas más bajas pueden volver la superficie resbaladiza. Descensos prolongados exigen el uso correcto del freno motor para evitar el sobrecalentamiento de los frenos. El trazado cerrado y el desnivel constante convierten el tramo en un recorrido que requiere atención continua y conducción precisa.
Tren de mineral de hierro de Mauritania, Mauritania. En el noroeste de África, el tren de mineral de hierro de Mauritania recorre cerca de 700 kilómetros de desierto entre las minas de Suerat y el puerto de Nouadhibou, en el Atlántico. Es uno de los convoyes ferroviarios más largos del mundo, pudiendo superar los 2 kilómetros de longitud. El peligro aquí no radica en curvas cerradas, sino en las condiciones extremas del Sahara. El tren atraviesa regiones aisladas, con temperaturas que pueden superar los 40 grados durante el día y descender drásticamente por la noche. Tormentas de arena reducen la visibilidad y pueden cubrir parcialmente los rieles. Miles de personas utilizan vagones abiertos para viajar de forma clandestina o por necesidad, sentadas directamente sobre el mineral de hierro. No existe protección contra el sol intenso, el viento cortante o las partículas metálicas suspendidas en el aire. La exposición continua provoca deshidratación y problemas respiratorios. En caso de fallo mecánico o emergencia, la ayuda es limitada debido a la distancia y al aislamiento absoluto. El trayecto combina extensión extrema, clima hostil e infraestructura mínima, transformando cada viaje en una prueba de resistencia física. Kuranda Scenic Railway, Australia. En el estado de Queensland, en el noreste de Australia, la Kuranda Scenic Railway conecta la ciudad costera de Cairns con el pueblo de Kuranda, atravesando la selva tropical de Barron Gorge. Construida a finales del siglo XIX, la línea ferroviaria supera un desnivel significativo en medio de laderas empinadas y vegetación densa. El recorrido incluye puentes elevados y túneles excavados manualmente en la roca. En algunos tramos, el tren cruza desfiladeros profundos, con estructuras sostenidas por pilares históricos. Lluvias tropicales intensas pueden provocar deslizamientos de tierra a lo largo de la línea. La región está marcada por clima húmedo y tormentas repentinas. La proximidad a laderas empinadas exige monitoreo constante de la estabilidad del suelo. Aunque hoy opera como atracción turística, la ingeniería original enfrentó desafíos considerables durante su construcción. El riesgo potencial está asociado a la geografía montañosa y a la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos, especialmente durante la temporada de monzones en el norte australiano. Puente Pamban, India. En el sur de India, en el estado de Tamil Nadu, el puente Pamban conecta el continente con la isla de Rameswaram, atravesando el estrecho que separa el Golfo de Mannar del Océano Índico. Inaugurado a comienzos del siglo XX, fue durante décadas el único enlace ferroviario con la isla. La estructura se extiende por más de 2 kilómetros sobre mar abierto. Uno de sus tramos centrales es móvil, permitiendo el paso de embarcaciones.
El peligro aquí radica en la exposición constante a vientos fuertes y tormentas tropicales. La región ya ha sido golpeada por ciclones devastadores, incluyendo uno que destruyó parte de la línea en los años 60. El tren cruza el puente a velocidad reducida debido a la acción del viento lateral y la fuerza de las olas. Durante mareas agitadas, el agua puede alcanzar la base de la estructura. La corrosión provocada por la sal exige mantenimiento constante. La travesía combina ingeniería delicada, mar abierto y clima impredecible, donde cualquier cambio repentino en las condiciones puede impactar directamente la seguridad de la operación.